Saludos y bienvenidos a mi curso de Derecho Marítimo, quinta clase. Les habla Aurelio Fernández Concheso, máster en Derecho Marítimo de la Universidad de Tulane y miembro del Comité Ejecutivo del Comité Marítimo Internacional. En las últimas dos clases hablamos por un lado de los sujetos en el derecho marítimo y por el otro lado de los objetos, siendo por supuesto el principal de los objetos el buque y el principal de los sujetos entre los principales sujetos, el naviero. Hoy vamos a entrar en lo que ya es el régimen jurídico que rodea a la relación entre los sujetos y los objetos, que aplica a la relación entre los sujetos y los objetos, y el sistema jurídico de esa dinámica, con lo cual podemos decir que vamos a entrar en materia de lo que es el derecho marítimo propiamente dicho en acción. En la clase de hoy vamos a hablar de la responsabilidad del naviero y vinculado a ello de la limitación de responsabilidad, de los créditos marítimos, de los privilegios marítimos y de las hipotecas. Hablemos primero de la responsabilidad. En general, en el derecho, ¿qué es la responsabilidad? Para decirlo de una manera coloquial, la responsabilidad es el deber que tiene una persona, sea una persona natural, sea una persona jurídica, de cumplir una obligación para con otro. Obligación que puede ser, por ejemplo, pagar una cantidad de dinero. La responsabilidad, entendida como una obligación, tiene diversos orígenes. Se analiza en primer lugar la responsabilidad desde el punto de vista de su origen material, y ahí se divide en dos: la responsabilidad que tiene origen en un contrato o responsabilidad contractual y la responsabilidad que tiene un origen distinto que el origen en un contrato y que se denomina responsabilidad extracontractual. Para poner un ejemplo simple, la responsabilidad contractual es la que asume una persona, por ejemplo, cuando compra. Si yo compro un móvil, ¿verdad? Asumo la obligación de pagarle al vendedor del móvil el precio del móvil, y en consecuencia tengo hacia el vendedor del móvil la responsabilidad de pagarle. Pero esa responsabilidad que yo tengo es una responsabilidad que deriva de un contrato, que es el contrato de compra-venta del móvil, y en consecuencia se denomina en el derecho responsabilidad contractual. En contraposición a la contractual, si una persona, por ejemplo, choca a otra, esa persona asume el deber, ¿verdad?, de pagarle a la otra el daño generado por el choque, y en consecuencia asume una responsabilidad para con esa persona a la cual le dañó el carro. Y esta responsabilidad, como no existe un contrato previo entre las dos personas los dos propietarios o conductores de los vehículos, se denomina responsabilidad extracontractual. También la responsabilidad se estudia en función del origen que tiene desde el punto de vista subjetivo u objetivo. En primer lugar, la responsabilidad subjetiva es la que deriva de un hecho de uno mismo, ¿verdad? Es la que deriva, por ejemplo, en el caso del contrato, si yo firmo el contrato de compra del móvil y asumo la obligación de pagar el precio del móvil, esa responsabilidad que tengo de pagar el precio del móvil deriva de un acto que es mío propio. Mas no siempre la persona, sea una persona natural o jurídica, es responsable por los hechos propios, y es lo que se llama, o porque existe la denominada responsabilidad subsidiaria. La responsabilidad subsidiaria es la responsabilidad que tienen algunas personas por el hecho de otro, por la culpa de otro. Caso típico es la responsabilidad de los padres con relación a un menor. Si un menor de edad, por ejemplo, jugando, le rompe el vidrio a un carro con una pelota, ese menor de edad no asume una responsabilidad frente al propietario del carro en forma directa, sino que la responsabilidad hacia el propietario del carro cuyo vidrio resultó dañado es del padre del menor. Sucede también, por ejemplo, en la responsabilidad que tienen los propietarios de mascotas. Si una mascota agrede a otra persona, el responsable no es la mascota, el responsable es el propietario o amo de la mascota. Eso es lo que se llama la responsabilidad subsidiaria. En esos dos casos de responsabilidad directa, subjetiva o subsidiaria, es presupuesto que la persona haya incurrido en un acto que pueda decirse culposo, o que la persona
Si la responsabilidad es contractual, haya firmado un contrato. Pero hay otro tipo de responsabilidad, que es una responsabilidad que surge sin necesidad de que la persona haya incurrido en culpa. Y esa es la denominada responsabilidad objetiva. Es decir, que la persona se hace responsable, más es responsable aun cuando no es culpable del incidente que sucedió. En el derecho terrestre, el caso típico, por ejemplo, es el del incendio. Si en un inmueble, una casa, un edificio, se produce un incendio, el propietario de esa casa o de ese inmueble es responsable hacia las víctimas del incendio, aunque él no haya sido culpable del incendio que se produjo, o por lo menos así en la mayoría de las legislaciones. Ahora, finalmente se habla de lo que se llama la extensión de la responsabilidad. ¿Qué es la extensión de la responsabilidad? La extensión de la responsabilidad es el alcance que tiene la responsabilidad de una persona. La regla en el derecho terrestre es que si yo le causo a otra persona un daño de $1.000, estoy obligado a indemnizarle el total de ese daño de los $1.000. Eso es lo que se llama la extensión de la responsabilidad. Normalmente ese daño se divide entre el daño material, en el ejemplo del carro, lo que cuesta reparar la ventana o el vidrio, y la pérdida de ingreso, en el ejemplo del carro, si la persona trabajaba con el carro, lo que dejó de ganarse por el hecho de que el carro tuvo que estar reparándose. Entonces, cuando el derecho obliga a la persona a indemnizar el total del daño que ha causado, esa responsabilidad se llama una responsabilidad ilimitada. Si por el contrario, no obstante yo haber causado un daño de $1.000, yo me puedo salir de mi responsabilidad pagando 100 nada más, en vez de los 1.000 que causé, ahí estamos en presencia de lo que se llama la posibilidad de limitar la responsabilidad. Esas son, entonces, algunas características del sistema de responsabilidad, vamos a decir, del derecho terrestre. Ahora, el derecho marítimo tiene un sistema de responsabilidad único en verdad y diferente que el del derecho terrestre en muchos aspectos. Hay en el derecho marítimo, por supuesto, una división entre la responsabilidad personal, contractual y la responsabilidad personal extracontractual. Si el armador o naviero celebra un contrato de transporte de mercancías, de transporte de pasajeros, de fletamento, de remolque, de salvamento, de construcción de buques, de reparación del buque, ahí surge una responsabilidad de tipo contractual y personal para él. Y hay también la responsabilidad de tipo extracontractual, que es la que se genera cuando el buque causa daño por un abordaje, causa daño por una colisión con un puente, con un muelle, causa daño por lesiones personales a muerte a pasajeros o tripulantes, y esa es una responsabilidad de tipo contractual, de manera que existe la misma división que en el derecho terrestre. Pero donde comienza la diferenciación es que por la separación tan grande que normalmente hay desde el punto de vista real y práctico entre la posición del armador y naviero, incluso su posición geográfica y la posición del buque, que muchas veces está muy lejos en su accionar, en su dinámica de la posición que tiene o la ubicación que tiene el naviero o armador, en el derecho marítimo y sobre todo en materia de responsabilidad extracontractual, es decir, aquella que deriva del daño que el buque genera a terceros en ausencia de un contrato, es una regla, la denominada responsabilidad subsidiaria. Es decir, la regla según la cual el naviero o armador es responsable de los actos del capitán y la tripulación. De manera que todo lo que hace el capitán, o por lo menos, excepto en condiciones específicas, todo lo que hace el capitán y tripulación genera responsabilidad para el naviero. ¿Cuándo no genera? No genera cuando el capitán o la tripulación están actuando fuera de lo que son sus funciones para el buque. Pongamos un ejemplo. El buque llegó a tierra y salieron 3 tripulantes, desembarcaron 3 tripulantes en su día libre. Esos 3 tripulantes van a un bar y ocasionan una cantidad de daños materiales en ese bar. El armador en ese supuesto no es responsable, porque los tripulantes estaban actuando en una función distinta de lo que son sus responsabilidades con relación al buque. Entonces, pero fuera de esos casos en los que no hay una
el capitán o tripulante está actuando fuera de lo que es su función con relación al buque y fuera de otras excepciones que veremos en alguno de los contratos, el naviero es responsable de las acciones del capitán o la tripulación y en consecuencia la responsabilidad subsidiaria es una regla en el derecho marítimo. Por otra parte, el derecho marítimo tiene una característica especial que no sucede y tiene casi ninguna otra esquina o que no encontramos en ninguna otra parte del derecho, que es la siguiente. En el derecho marítimo, la responsabilidad del naviero es personal. Significa que la víctima del daño puede ir directamente contra el naviero o armador. Y al ir contra él, puede ir no solamente contra su fortuna de mar, como se denomina el buque, sino que también puede ir contra su fortuna de tierra, es decir, su casa, sus activos, sus cuentas, etcétera, etcétera. Pero no siempre es posible determinar quién es la persona responsable. Incluso no siempre es posible determinar quién es el armador por la separación tan grande que existe entre el naviero, el propietario, el naviero, el armador, arrendatarios, fletadores, operadores, etcétera, y el buque. Y entonces el derecho marítimo ha generado una solución que cumple una doble función. Y es que en el derecho marítimo, a diferencia de lo que sucede en otras ramas del derecho, el buque en sí mismo es responsable. El buque responde ante aquellos para los cuales se genera una obligación, bien de tipo contractual, porque por ejemplo hay una violación del contrato de transporte o de pasaje, bien de tipo extracontractual, porque el buque generó un daño, repito el ejemplo, en el sentido de, por ejemplo, dañar un puente o un muelle. Y digo que esto no sucede en otras áreas del derecho porque cuando, por ejemplo, una mascota causa daño a otra persona, decíamos que su propietario o amo es responsable, mas la mascota como tal no lo es y la víctima del daño no puede ir contra la mascota, tiene que ir solamente en el plano personal contra el propietario o amo de la mascota. Lo mismo sucede, por ejemplo, en el transporte terrestre. Cuando un carro le genera daño a otro o a una persona, la persona no puede ir contra el vehículo, no puede demandar al vehículo identificando la marca del vehículo, Toyota, marca tal, año tal, placas tal. Tiene que ir en el plano de lo personal contra el propietario del vehículo. Mas, sin embargo, en el derecho marítimo la situación es diferente. En el derecho marítimo las víctimas del daño pueden ir contra el buque directamente sin necesidad de ir en el plano personal contra su naviero o armador. Es lo que se llama acciones in rem, que viene del latín res, que significa res significando la cosa. De manera que en el derecho marítimo las víctimas de daño, bien sea por incumplimiento contractual o por hechos de tipo extracontractual, tienen una acción contra la persona, que es el armador, y que se denomina acción personal, y además tienen una acción contra el buque, es decir, una acción contra la cosa, que se denomina acción in rem. Por supuesto, varían las circunstancias en las cuales una cosa es posible y la otra no. La acción en rem decía que cumple un doble propósito, que por un lado es darle a la víctima la posibilidad de ir contra la cosa sin necesidad de identificar quién es el propietario y en consecuencia tener que indagar y tener que desplegar una acción o esfuerzos que alguna vez son difíciles para poderlo determinar, pero además también cumple otra función, que es la función de exponer al propietario solamente con su fortuna de mar y no con su fortuna de tierra, porque un sector de la doctrina considera que para ser viable la industria del transporte y para ser el riesgo en la industria del transporte limitado para aquellos que invierten en ella, lo correcto es que el propietario o armador tenga expuesto para responder de daños solamente su fortuna de mar, cuál es el buque, sobre todo cuando no es posible, cuando el buque tiene un valor significativo y no es factible o sería una carga excesiva pretender que el naviero exponga su fortuna de mar y su fortuna de tierra. Por otra parte, el derecho marítimo tiene otra característica que le es propia y casi exclusiva,
que es el derecho que tiene el armador de limitar su responsabilidad. Dijimos antes que la extensión de la responsabilidad significa que si una persona causa un daño de $1.000, tiene que indemnizar el total de los $1.000. Más en el derecho marítimo, el armador y el buque también tienen la posibilidad de limitar su responsabilidad, que significa que, no obstante haber causado un daño de $1.000, liberarse de esa responsabilidad pagando 100 nada más. Esta es una figura que no sucede en el derecho terrestre y que de hecho muchos abogados no entienden en el derecho terrestre. Y además es una figura que es propia del derecho marítimo, que tiene un origen pretérito. Y ese origen pretérito es que en el pasado, cuando el armador causaba un daño, el armador tenía la posibilidad de liberarse de su responsabilidad haciendo lo que se llamaba abandono del buque. Es decir, que el armador o el buque causó un daño, hay una cantidad de personas que tienen derecho a recuperar y a ser indemnizadas derivadas de ese daño, y el armador lo que hacía hace 200, 300 años era decir, bueno, yo aquí le entrego el buque y ustedes cóbrense con el buque el total de los daños que él mismo ha generado. Esto implicaba en sí mismo una limitación de responsabilidad, porque si el total de los daños eran 1.000 y el valor residual del buque eran 500, entonces esas víctimas que recibían el buque en abandono solo podían cobrar 500. El sistema moderno de limitación de responsabilidad ya no es el de abandono del buque. El sistema moderno de limitación de responsabilidad, establecido en las convenciones que sobre el particular existen, que son la Convención sobre Limitación de Responsabilidad, la última del año 76, con su protocolo del año 1996 y que entró en vigencia en el año 2015, y que también existen diversos sistemas jurídicos, incluido el nuestro, el venezolano, es el de limitación de responsabilidad por tonelaje del buque. Es decir, que el armador tiene derecho a limitar su responsabilidad a una cantidad que está en función del número de toneladas del buque. Y ese método de limitación, que se concreta en un cálculo de una cantidad específica por cada tonelada del buque, normalmente utiliza el denominado derecho especial de giro. ¿Qué es el derecho especial de giro? El derecho especial de giro es un valor establecido por el Fondo Monetario Internacional sobre la base de una cesta de las 4 o 5 monedas más importantes del mundo, y que tiene entonces una referencia monetaria que gravita entre 1.3 y 1.6, 1.7 dólares. Es decir, que un derecho especial de giro tiende a ser entre 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 dólares. El sistema actual de limitación de responsabilidad, como digo, es que el armador tiene derecho a limitar su responsabilidad a un número de derechos especiales de giro por cada tonelada del buque. Esto en función de la última protocolo de la Convención sobre Limitación de Responsabilidad de 1976, y que, como dije, entró en vigencia en 2015, arroja que, por ejemplo, en el caso de un crucero, digamos, un buque de transporte de pasajeros de 70.000 toneladas, el límite da en el orden de los $100 millones. Y en el caso, por ejemplo, de un buque de transporte de carga de unas 30.000 toneladas, el límite está por el orden de los 25, 26, 27 millones de dólares. Repito, eso lo que significa es que si este buque, pongo el ejemplo, el buque de carga de 30.000 toneladas, ha causado una cantidad de daño y el total de esos daños suman $100 millones, el armador puede limitar su responsabilidad a 25, 26, 27 millones de dólares. Hay un punto importante, y que es una condición a que el armador pueda limitar su responsabilidad, y esa condición es que no haya incurrido en culpa grave o el hecho con el cual generó el daño sea un hecho intencional. Pero además también en el derecho marítimo hay la denominada responsabilidad objetiva. Decíamos que la responsabilidad objetiva es aquella que la ley asigna a una persona, aunque la persona no haya tenido culpa. Y en el derecho marítimo hay un conjunto de situaciones
en las cuales el armador es responsable aunque no haya incurrido en culpa. Un ejemplo que es emblemático es el de la responsabilidad del armador por contaminación del mar por petróleo. Caso de contaminación del mar por petróleo, el armador es responsable aunque no haya incurrido en culpa, aunque su tripulación no haya incurrido en culpa, excepto en un conjunto de excepciones que no voy a entrar en el detalle y que veremos cuando hablaremos del sistema de responsabilidad civil por contaminación del mar por petróleo. Pero el armador es responsable independientemente de culpa. Ahora, es responsable de forma objetiva independientemente de culpa y a la vez, sin embargo, puede limitar su responsabilidad. Pero en todos los casos, o en la mayoría de los casos, en los cuales el armador puede limitar su responsabilidad, es esencial que no haya incurrido en culpa, sea que sea un sistema de responsabilidad objetiva o subjetiva. Si incurrió en culpa grave o si causó el daño por un hecho intencional, entonces no tiene derecho a limitar su responsabilidad. Es lo que se llama la posibilidad de romper el derecho de limitación. Y en ese caso, por ejemplo, si causó el daño de manera intencional o por negligencia manifiesta, si causó un total de daños de 100 millones, está obligado a indemnizar el total de los 100 millones. Esa circunstancia especial en el derecho marítimo de que los acreedores pueden ir contra el buque, contra la cosa, en estas acciones que hemos denominado o que se denominan acciones in rem, genera a la vez una necesidad especial, porque cuando se va en una acción personal contra determinada persona natural o jurídica, así sea el armador o el naviero, la gama de acciones por las cuales se puede ir contra esa persona es una gama amplia y en realidad no requiere de limitación. Pero cuando se permite que los acreedores vayan contra el buque en estas acciones in rem que he mencionado, hace falta limitar los casos en los cuales el acreedor puede ir contra el buque. Y esa limitación está en función de que se busca que el acreedor solo pueda ir contra el buque por créditos derivados que tienen que ver con la explotación del buque. De manera que si se trata de un acreedor que le vendió, por ejemplo, un reloj de oro a el armador, no parece correcto que ese acreedor al cual el armador le debe el precio de la venta del reloj de oro pueda ir contra el buque directamente, sino que en ese caso tiene que ir contra el armador en una acción personal. Esa necesidad de limitar las situaciones en las cuales los acreedores pueden ir contra el buque ha generado la figura de lo que se llama el crédito marítimo, o en inglés maritime claim, contenido en un conjunto de legislaciones, y en el caso particular de los convenios internacionales, con contenido en la Convención Internacional sobre Arresto de Buques de 1999, que prevé que estas acciones in rem y sobre todo el derecho a embargar el buque, independientemente de que la acción sea contra el propietario o no, ¿verdad? E independientemente, o en los supuestos en que sea contra el buque, tenga que referirse a un crédito vinculado a la explotación del buque. Y es así que, por ejemplo, la convención establece esta lista de créditos marítimos que ustedes ven ahora en la pantalla, o en el caso de la legislación venezolana, que refleja los términos de la convención, el artículo 93 de la Ley de Comercio Marítimo establece esta lista que está aquí. Ahora, todos esos créditos derivan de la explotación del buque, pero sin duda que ustedes al leer la lista, enseguida van a desarrollar el criterio de que algunos son más importantes que otros. Hay créditos que son más importantes que otros. Hay créditos que son más importantes
desde una perspectiva práctica, e incluso hay créditos que son más importantes de una perspectiva que podemos llamar moral. No debe considerarse en el mismo nivel el derecho que tiene una persona a recuperar del buque si es una víctima de lesiones personales que el que tiene el derecho que tiene una persona que, por ejemplo, le ha prestado servicios de tipo profesional. El derecho marítimo reconoce eso también y en consecuencia le ha dado un carácter preferente, vamos a llamarlo así, a algunos de esos créditos marítimos. Y ese carácter preferente lo ha instrumentado en lo que se denomina los privilegios marítimos. Si ustedes ven la lista de créditos marítimos que acabamos de ver en la pantalla, verá que son numerosos, sobre 20, y sin duda que son de diferente importancia. Y esa importancia o las diferencias en su importancia son de distinto tipo. Algunas de tipo práctico y otras incluso de tipo moral, porque sin duda que un crédito marítimo derivado, por ejemplo, de lesiones personales causadas por el buque, no tiene la misma entidad moral que un crédito marítimo derivado de servicios prestados al buque por un agente naviero o algo por el estilo. Entonces, la solución que el derecho marítimo ha encontrado para darle preeminencia a algunos créditos marítimos sobre otros es la de la figura del privilegio marítimo, conocido en inglés como maritime lien. ¿Qué es el privilegio? El privilegio es un tipo de crédito marítimo que, como lo dice su propia denominación, tiene una condición privilegiada por sobre el resto de los créditos marítimos para cobrar del buque primero que el resto de los créditos marítimos. La lista de privilegios marítimos está contenida, por ejemplo, en la Convención sobre Privilegios e Hipotecas Navales, la Convención Internacional sobre Privilegios e Hipotecas Navales de 1993, y muchas legislaciones copian o siguen esa lista de privilegios. Y vemos en esa lista de privilegios que los dos primeros tienen una condición que es moral, vamos a decir así. Primero, los salarios de la tripulación, por una parte, y por otra parte después las indemnizaciones derivadas de lesiones personales o muerte. Pero hay otro que también tiene una importancia práctica, que es el de derivado de las operaciones de salvamento. Y la convención y la mayoría de las legislaciones establecen que los privilegios cobran en el orden, la prelación, el derecho a cobrar del buque va en el mismo orden que la jerarquía del privilegio, excepto que en el caso de operaciones de salvamento, esas generan un privilegio que está por sobre los privilegios de distinto tipo que grababan el buque antes de la operación. Y eso es porque los salvadores, quienes van, en el caso de que el buque se encuentre en peligro, a realizar la labor de salvamento, salvan a las personas por una razón de tipo moral, pero salvan al buque por una razón de tipo económica. Y el derecho o la forma que los salvadores tienen de garantizarse que se les va a pagar su recompensa de salvamento es el buque mismo. Ellos, al salvar el buque, tienen un derecho incluso a mantener el buque retenido y no entregarlo hasta que no se les pague. Y si los salvadores se les plantease ante la necesidad de desplegar una acción de salvamento que implica invertir dinero, recursos, correr riesgos, etcétera, que solamente pueden cobrar después que un grupo de acreedores previos a su acción, muchos se inhibirían y abstendrían de realizar la acción de salvamento. Por eso es que el crédito privilegiado de los salvadores y su prelación sobre el resto de los créditos marítimos tiene una razón de ser práctica y es la que se pueda salvar un buque en estado de inminente peligro. Entonces, los créditos privilegiados, como decía, persiguen al buque independientemente de los cambios de propietario. Vinculado a los créditos privilegiados y como un derecho real sobre el buque están las hipotecas navales, de las cuales hablamos en una de las clases pasadas cuando hablamos sobre el buque. Y dijimos que era susceptible de hipoteca como una de sus características o como una de las propiedades que lo hace un bien mueble de características especiales. La hipoteca es un derecho real que le da al acreedor la posibilidad de cobrarse con el buque antes que otros acreedores. Entonces, el orden de prelación en el derecho marítimo es básicamente el siguiente. Primero,
cobran los acreedores privilegiados, luego cobran los acreedores hipotecarios, y luego de que hayan cobrado los acreedores privilegiados y los acreedores hipotecarios, cobran el resto de los acreedores sobre el buque, sea por créditos marítimos o no, conocidos estos, que no son acreedores privilegiados o hipotecarios, como acreedores quirografarios. Finalmente, otra fórmula que permite en el derecho marítimo que el buque garantice a un acreedor específico que su acreencia va a ser adecuadamente satisfecha es el derecho de retención. El derecho de retención existe, por supuesto, también en el derecho terrestre. Si usted va a reparar un carro y lo lleva al taller al efecto, y el taller le presenta una factura, el taller tiene un derecho de retención, es decir, tiene el derecho a no entregarle el carro, a mantener el carro retenido hasta tanto no le sea cancelada esa factura. Lo mismo ocurre en el derecho marítimo. Quien repara un buque, el astillero que repara un buque, tiene, de acuerdo con el derecho marítimo, un derecho de retención y de no entregarlo al armador hasta tanto esa acreencia derivada de la reparación del buque haya sido satisfecha. Vemos entonces que, para terminar, el derecho marítimo tiene un complejo sistema de responsabilidad diferente que el derecho terrestre y que se diferencia, para recapitular, en primer lugar, en que es posible una acción contra la cosa que genera el daño, cuestión que no sucede en el derecho terrestre, es decir, las acciones in rem. En segundo lugar, que categoriza en una lista un conjunto de créditos que son los que permiten ir contra la cosa. En tercer lugar, que algunos de esos créditos tienen una condición preponderante, cuáles son los privilegios marítimos. Y en cuarto lugar, que esa condición de especial o característica o circunstancia especial en el derecho marítimo, de que los acreedores puedan ir contra la cosa, tiene también en paralelo algo que para mí es otra condición también muy particular, y es que en la mayoría de los casos la responsabilidad del naviero, no ya la responsabilidad sobre la cosa, sino la responsabilidad personal del armador, es una responsabilidad subsidiaria derivada de acciones o hechos de alguno de los que le prestan servicio para poder hacer efectiva la operación del buque. Con esto damos por terminada esta quinta clase en mi curso de Derecho Marítimo y las invito de una vez a la sexta clase, en la cual entraremos en el estudio de los contratos y específicamente en el estudio de los contratos de fletamento. Saludos.